La isla misteriosa, Julio Verne. Capítulo 1. ¿Subimos? Por el contrario, bajamos. Peor aún, señor Ciro, caemos. Arrojad el lastre entonces. Ya se ha tirado el último saco de arena. ¿Y no sube el globo? No. Pero yo oigo un rumor de olas. Sí, tenemos ya el mar cerca de la barquilla, no hay duda. Pues entonces, anunció una voz grave y profunda. arrojad todo, y que sea lo que Dios quiera. Este intercambio de palabras, dramático intercambio, tenía lugar en la inmensidad del Océano Pacífico hacia las 4 de la tarde del día 23 de marzo del año 1965. Un terrible viento del nordeste se había desencadenado en el equinoccio aquel año y batía ya duramente 8 días aquella zona, dejando pequeños los tornados que 40 años antes habían asolado Guadalupe. En estos momentos, un globo aerostático, cogido como una bola en la cima de la tromba, recorría el espacio con una velocidad de 90 millas por hora. Debajo del globo oscilaba una barquilla que contenía 5 pasajeros, apenas visibles en medio de los espesos vapores de agua pulverizada. ¿De dónde venía aquel globo? ¿De qué punto del mundo había partido? Era evidente que no había podido hacerlo durante el huracán, pero este duraba ya 5 días. Se podía, por tanto, intuir que el aparato venía de muy lejos, ya que en las últimas 24 horas había recorrido 2000 millas. Los pasajeros no tenían medio alguno de calcular el camino ni el recorrido. Giraban sobre sí mismos y ni siquiera sabían si su movimiento era horizontal o vertical, ya que sus ojos no podían atravesar la espesa niebla y ni siquiera podían saber si era de noche o de día. Tan total era la oscuridad. El globo, desocupado de sus últimos artículos de peso, como armas y municiones, volvía a subir a una altura de 4.500 pies. Los pasajeros no habían vacilado en desprenderse hasta de los objetos más útiles en su intento de ganar altura. La noche transcurrió entre inquietudes que habrían sido mortales para almas menos enérgicas. Con el día, el huracán mostró cierta tendencia a minorar y el día 24 de marzo llegaron algunos síntomas de calma. El viento pasó de vendaval a gran fresco. Hacia las 11 de la mañana, la parte inferior del aire se había limpiado bastante, pero también hacia esa hora los pasajeros pudieron observar que el globo volvía a descender lentamente. Hacia las 12 solo estaba ya a una altura de 2.000 pies sobre el nivel del mar. Fue el momento en que los pasajeros arrojaron los últimos objetos, por poco que fuera su peso, pero comprendieron que no podían ya mantenerlo en las capas superiores del aire. Estaban perdidos, pues lo que se extendía debajo de ellos era una superficie líquida, y ni una isla, ni un trozo de tierra en el que descender. Solo el mar con toda su inmensidad. Un mar cuyas olas chocaban entre sí con enorme violencia. A pesar de sus esfuerzos, el globo continuaba descendiendo, al mismo tiempo que se movía velozmente en la dirección del viento, es decir, del nordeste al sudoeste. La cubierta del globo se deshinchaba cada vez más al escaparse el fluido, y ya la barquilla estaba solamente a una altura de 600 pies sobre la superficie líquida. Una única maniobra que quedaba por hacer fue ejecutada en ese momento. Personas enérgicas, los pasajeros, comprendían que la barquilla, fabricada con mimbres, no flotaría si llegaban a caer. Por tanto, ¿se ha arrojado todo? Nada queda. Sí, la barquilla. Pues bien, agarrémonos a las redes del globo y desprendamos la barquilla.
Era el único medio de aligerar el globo. Se cortaron las cuerdas que sujetaban la barquilla y los pasajeros se introdujeron entre las redes y se sostuvieron aferrados a ellas. Como bien es sabido, los globos están dotados de una gran sensibilidad estática. El menor objeto arrojado por la borda crea un movimiento ascendente. Eso es lo que sucedió en esta ocasión. Pero, pese a ser desesperado el intento, solo retrasó por unos instantes la caída, que ya volvía a producirse. Nada se podía ya hacer. Ningún medio humano podría salvarlos. Justo en ese momento se oyó un ladrido sonoro. El perro que acompañaba a los pasajeros y estaba tendido cerca de su amo, sujeto a una cuerda de la red, avisaba de algo. «Top, ¿ha visto alguna cosa?», dijo uno de los pasajeros. No habían pasado ni 5 minutos cuando una voz añadió estentóreamente: «¡Tierra! ¡Tierra!». En efecto, a una distancia de unas 30 millas, una tierra elevada se presentaba a sus ojos, pero aún estaba demasiado lejos y necesitarían por lo menos 1 hora para llegar hasta ella. ¿Podría resistir el globo 1 hora aún? Tal era la terrible pregunta que se hacían todos. Los pasajeros veían aquel punto al cual era preciso llegar a toda costa, aunque ignoraban aún si era isla o continente. A las 4 de la tarde ya era comprensible para todos que el globo no resistiría más. Marchaba ya rozando la superficie de las olas, que incluso habían mojado la parte inferior de la red, tornándola más pesada. Media hora después, la tierra estaba solamente a 1 milla de distancia, pero el globo, ajado, deshinchado, solo conservaba un poco de gas en su parte superior. A ello se añadía el peso de los pasajeros, que medio sumergidos soportaban el embate de las olas. Una racha de viento empujó violentamente una de las oquedades formadas en la tela del globo y lo llevó hacia la costa. Pero cuando estaban a una distancia de unos 2 cables de esta, un grito terrible se escapó de 4 de los pechos. El globo, que parecía incapaz de remontar el vuelo, subió de pronto a una distancia de casi 500 pies y allí encontró un remolino que en lugar de llevarlo hacia la costa, lo empujó paralelamente a esta. 2 minutos después, se acercó a tierra oblicuamente y por fin cayó en la arena, fuera del alcance de las olas. Los pasajeros, ayudándose unos a otros, lograron desprenderse de las mallas. El globo, libre del peso, desapareció en el espacio. Pero en la playa solo estaban 4 de los 5 pasajeros. Sin duda el quinto había sido arrastrado por el golpe de mar, y esta pérdida de peso era la que había permitido al aparato llegar hasta el refugio de la costa. «Quizá trate de alcanzar la tierra a nado», gritó uno de ellos. «¡Hay que salvarlo!». Pero, ¿quiénes eran aquellos hombres y por qué se encontraban en esa desesperada situación? Echemos una breve mirada atrás. En el mes de febrero de ese mismo año, de 1865, el general nordista Grant había intentado uno de sus audaces golpes de mano para tomar Richmond, y en ese combate varios oficiales cayeron en poder de los sudistas y fueron internados en la ciudad. Uno de ellos pertenecía al Estado Mayor Federal y se llamaba Ciro Smith. Natural de Massachusetts, era un ingeniero, un científico de primer orden, al que el gobierno de la Unión había confiado durante la guerra la conservación de los caminos de hierro. Tenía 45 años, era alto y huesudo y llevaba un bigote gris. Era uno de esos ingenieros que han comenzado por el pico y el martillo, como muchos generales comienzan, por ser solamente soldados rasos. Era sumamente instruido y conservaba siempre el dominio sobre sí mismo.
cualesquiera que fueran las circunstancias en que se encontrase. Al mismo tiempo, Ciro Smith era el valor personificado. Había estado en todas las batallas de aquella guerra, sirviendo con coraje inimaginable a aquel general que solía decir: «Yo no cuento mis muertos». El mismo día en que fue hecho prisionero, lo fue también otro importante personaje. Era nada menos que el ilustre Gedeón Spilett, corresponsal del New York Herald y encargado de seguir las peripecias en los ejércitos del norte. Era de esos reporteros que no retroceden ante nada para obtener la noticia exacta y transmitirla a su periódico. Un hombre enérgico, dispuesto a todo, y que había recorrido el mundo entero. Despreciaba el cansancio y las fatigas, lo mismo que los peligros. También había estado en todas las batallas en primera fila, con el revólver en una mano y el cuaderno de notas en la otra, sin que la metralla hiciera temblar su lápiz. Era también hombre de recursos ilimitados. Tras la batalla de Río Negro, queriendo a toda costa conservar su lugar ante la ventanilla del telégrafo, telegrafió durante 2 horas los primeros capítulos de la Biblia, para poder dar al final el resultado de la batalla. De estatura elevada y de unos 40 años, tenía rojas patillas que encuadraban su semblante. Su mirada era tranquila y rápida, la mirada del hombre que capta al primer momento lo esencial de cada situación. También ilustraba sus noticias con dibujos que él mismo hacía. Cuando cayó prisionero, sus últimas palabras escritas en su agenda eran: «Un sudista me apunta con su carabina en este mismo momento». El tiro no salió, pero fue finalmente capturado. Ciro Smith y Gedeón Spilett, que no se conocían, fueron trasladados a Richmond. Allí trabaron conocimiento y aprendieron a apreciarse. Les unía el mismo sentimiento, el de escaparse, y para ello estaban dispuestos a aprovechar la primera ocasión que se les presentase. Podían andar libremente por la ciudad, ya que ésta estaba cerrada a cal y canto. La evasión parecía, pues, imposible, pero tal vez no para aquellas 2 almas fuertes. En estas circunstancias vino a hacer compañía a Smith su criado, adicto a él en vida y muerte. Era un negro que había nacido en tierra de los Smith, de padre y madre esclavos, pero que había sido emancipado por Ciro. No había querido dejar a su amo en su cautiverio. Era un muchacho de unos 30 años, vigoroso, hábil y diestro. Se llamaba Nabucodonosor, pero respondía al nombre familiar de Nab. El cómo había logrado entrar en Richmond habla mucho de su habilidad. Para ello, había arriesgado varias veces la vida. Mientras tanto, Grant no había podido todavía obtener resultado alguno ante Richmond, y nada hacía presagiar que pudiera liberar la ciudad, y con ella a los prisioneros. Estos habían intentado la fuga varias veces, pero siempre habían tenido que desistir. Pero al mismo tiempo que Spilett y Smith querían salir de la ciudad, otros sudistas también querían romper el cerco, con el fin de unirse de nuevo a su ejército. Uno de ellos, un tal Jonathan Forster, tuvo la idea de salir en globo de la ciudad y, atravesando la línea de los sitiadores, llegar a establecer contacto con el general sudista Lee. Autorizado por el gobernador, se construyó un globo aerostático y puesto a disposición de Forster, que con otros 5 compañeros, provistos de armas y víveres, pudieran emprender su aventura. La partida se fijó para el día 18 de marzo, pero tuvo que demorarse a causa de una borrasca. El globo quedó amarrado y ya hinchado en la Plaza Mayor de Richmond. La salida resultó imposible también el día 19. Y fue entonces cuando, paseando por una de las calles de la ciudad, Ciro Smith, se le acercó un hombre a quien no conocía. Se trataba de un marino llamado Pencroff, de unos 35 años de edad, vigoroso y de atezado semblante.
había recorrido, según dijo, los 7 mares y era del norte. A principios de aquel año había ido a Richmond por negocios y lo acompañaba un joven de 15 años, hijo de su capitán y llamado Harbert Brom. Era huérfano y Pencroff lo amaba como si fuera su propio hijo. No pudiendo salir de la ciudad, se había quedado varado en ella, con gran disgusto por su parte. No tenía más que una idea: fugarse. Conocía por su reputación a Cyrus Smith y aquel día no vaciló en presentarse a él y decirle sin más preámbulos: Señor, ¿está usted cansado de Richmond? Cyrus se limitó a mirarle fijamente. ¿Y desea usted escapar de aquí? ¿Cuándo? Preguntó secamente el ingeniero. ¿Y quién es usted? Pencroff se lo dijo. ¿Y de qué manera me propone usted la fuga? Por medio de ese globo que holgazanea en la plaza. Apenas fue necesario decir más. El ingeniero había comprendido. Cogió al marino por el brazo y lo llevó a su casa. Allí, Pencroff desarrolló su plan, el cual era muy sencillo y en el que solamente se arriesgaba la vida. El huracán era tremendo, pero él había oído hablar del ingenio y de la voluntad del señor Smith. Pero eso sí, habrían que llevarse también a Harbert. Cyrus le escuchó sin interrumpir. No era el hombre capaz de dejar escapar una ocasión así. Y lo que es más, no habría probablemente otra ocasión. Se limitó a decir que no estaba solo. ¿Cuántas personas más?, preguntó Pencroff. 2, mi criado Nab y el señor Gedeón Spilett. Muy bien, seremos 5, señor Cyrus, y el globo estaba previsto que llevase 6. No hay problema. Tan pronto como el periodista conoció el proyecto, aceptó sin más. Solo lamentaba que no se le hubiera ocurrido a él aquella solución. Quedaron aquella noche a las 10. El huracán no se calmó. El ingeniero pasó parte de la noche vigilando el globo, temeroso de que una brutal ráfaga lo arrancase de sus sujeciones. Las calles estaban desiertas. A las 9:30 acudieron todos procedentes de distintos lugares para no llamar la atención, aunque el viento había apagado los faroles de gas. Casi ni se veía el enorme globo. Pronto se encontraron junto a la barquilla. Nadie los había visto. Sin pronunciar ni una sola palabra, Cyrus Smith, Gedeón Spilett, Nab y Harbert penetraron en la barquilla. Pencroff, por orden del ingeniero, fue desatando los sacos de lastre, lo que hizo en pocos minutos. Luego se reunió con sus compañeros. Cyrus no tenía más que dar la orden de marcha, cuando en ese momento un perro entró de un salto en el aparato. Era Top, el perro del ingeniero, que había seguido a su amo. Cyrus iba a echarlo, pero Pencroff dijo que uno más, que más daba. Soltó otros sacos de lastre para compensar. Se desamarró el cable y el globo partió, derribando en su salida a 2 chimeneas que se pusieron en su camino. El huracán era espantoso. Cuando llegó el día, las brumas ocultaban completamente la tierra y solamente después de 5 días se disiparon un poco las nubes. He aquí por qué el 24 de marzo habían sido arrojados en una costa desierta, pero solo 4 de ellos, ya que el verdadero jefe de la expedición había desaparecido.